En este video vamos a hablar sobre el texto, sus características y tipología. Comenzamos entonces. ¿Qué es el texto? Para empezar, la palabra texto proviene del vocablo del latín textus, que significa tejer, entrelazar. Se puede decir entonces que es una serie de enunciados unidos mediante diferentes enlaces, de tipo léxico, gramatical y lógico, que pueden ser orales o escritos. También presenta características. La coherencia hace referencia a la estructura semántica del texto. Es la continuidad del sentido que deriva de la marcha que el texto produce en su desarrollo. Tiene que ver con que los significados sean coherentes entre sí. Es decir, que en su conjunto se relacionen con otros y formen un sentido aceptable para el receptor. La coherencia y la cohesión son imprescindibles para la aceptabilidad en un texto. Cohesión hace referencia al orden sintáctico y morfológico del texto, adecuado al contexto. La cohesión es entonces una propiedad gramatical y visible, porque se construye con elementos superficiales del texto. Aceptabilidad tiene que ver con la actitud del receptor, es decir, quien acepta el texto y que observa si es coherente y cohesivo. Informatividad. Este principio está relacionado con el grado de novedad que aporta el texto a los receptores. Cuando menos esperada es la información que aporta el texto, más informativo será. Situacionalidad. Explica que la información de un texto debe estar sujeta a variables de la realidad extralingüística, como por ejemplo el espacio, tiempo, canal e interlocutores. Situacionalidad está relacionado a la actitud que adopta quien crea el texto respecto a los objetivos que persigue. Intertextualidad pone en relación el texto con otros, es decir, que todo texto depende y es resultado de otros anteriores. Tipología de textos. ¿Qué tipos de textos hay? Según Adam, hay 5 tipos de textos. Lo entendemos como un criterio de clasificación. Diálogo. En él se reproduce directa o indirectamente una conversación entre dos o más interlocutores en donde hay una interacción entre ellos para la construcción del discurso. Estructura. Apertura. Consiste en un saludo o llamado de atención con lo que se inicia la conversación o diálogo. Orientación. Se introduce el tema. Desarrollo. Los interlocutores o participantes del diálogo intercambian opiniones sobre un tema y van incorporando otros nuevos. Conclusión. Se indican marcas que anticipan el cierre del diálogo. Cierre. Es el fin del diálogo en donde concluyen las ideas. ¿Quiénes participan? Los participantes son quienes intervienen en la interacción del diálogo. Se denomina comprometidos a quienes participan voluntariamente y se esfuerzan para que avance la conversación de una forma sincrónica. Los no comprometidos son los que participan de la conversación, pero sin interés. Observadores son aquellos que se ven involucrados en una conversación de manera fortuita y son espectadores de la misma. ¿En qué marco se da la interacción dialógica? Para comenzar, decimos que el contexto es el marco en que se da esta interacción y se clasifica en contexto físico. Se compone por los elementos pragmáticos que organizan la conversación, como por ejemplo, participantes, tema, espacio, tiempo y la relación entre los participantes. Contexto social. Rescata los roles y el estatus social de los participantes, como su procedencia social y condiciones culturales. Contexto cultural. Se relaciona con las ideas, creencias y valores que tienen los participantes. ¿Qué tipos de conversaciones se pueden presentar en un diálogo? Las conversaciones espontáneas surgen de un imprevisto, sin ser planificadas. Su duración varía. En cuanto a los temas y los roles de los participantes, no están preestablecidos y se realiza entre hablantes que sostienen una relación informal. Conversaciones no espontáneas. Estas se pautan previamente.
tienen una duración definida. Los temas y los roles de los participantes son predeterminados. Su estructura es fija, se dan preguntas y respuestas y se lleva a cabo entre hablantes que tienen una relación formal o distante. Estructura jerárquica de la conversación. Sus partes son: interacción, es la conversación completa. Episodio, son unidades conversacionales delimitadas por la entrada o salida de algún participante de la interacción o también cuando se da una conversación entre más de 3 participantes en donde se producen secuencias. Paralelos, intercambios, turnos que funcionan de manera complementaria. Ejemplo, uno pregunta, el otro responde. Cada una de las intervenciones de los participantes. Actos de habla, funciones elocutivas que se dan en cada intervención. Conversaciones acotadas y no acotadas. Las acotadas están marcadas por un inicio y cierre o alguna de ellas. No acotadas no tienen ninguna marca que señale el inicio y cierre de la misma. Texto descriptivo. Describe detalladamente un objeto, persona, paisaje o proceso. Estructura. Antes de hablar sobre el aspecto, es importante destacar que la descripción es la relación que hay entre un tema y una expansión. Podemos considerar 3 procedimientos. Establecimiento de un tema. Expansión. Es agregar características relacionadas al tema o lo que se describe. Tipos de descripciones, según el punto de vista. Objetiva. Suele ser exacta y precisa, centrada en describir tal cual son esos objetos o seres. Es decir, que es muy aproximada a la realidad y está exenta de opiniones. Subjetiva. Brinda aspectos personales de lo descrito, transmite estados de ánimo, sentimientos y describe emociones. Además, suele usar un lenguaje metafórico y simbólico, es decir, que se transmite la impresión que genera una realidad que se describe. Estos son algunos de los ejemplos. Descripción según el tema. Cronografía. Describe un periodo o época. Topografía. Se describe un lugar. Prosopografía. Describe el aspecto físico de un objeto o persona. Etopeya. Describe el carácter o rasgos morales. Retrato. Describe un conjunto de aspectos como pueden ser morales, rasgos físicos o de la personalidad. Prosopopeya. Describe cosas inanimadas. Paralelo. Se comparan 2 descripciones, similitud o diferencia. Caricatura. Se presentan los rasgos de modo exagerado y deformado, resaltando aspectos. Narrativo. Es un relato en el que se encuentra una historia real o ficticia, que ocurre en un lugar y tiempo concreto. Como por ejemplo, podemos encontrar narraciones en diarios, libros y TV. La más notable es un texto narrativo. Es la acción a través de ella en lo que los personajes toman importancia. Estructura. Aquí es en donde encontramos 3 situaciones. Situación inicial. Situación inicial. Explica el ambiente en donde sucederá la trama. Conflicto. Es fundamental. Es la historia, justifica y motiva el hecho de contar algo. Resolución. Es una serie de acontecimientos que continúan la trama. Es el final o conclusión de la trama. Se resuelven los conflictos del personaje. Historia, relato, narración. 3 niveles que se pueden reconocer en toda narración. Historia o contenido narrativo del texto. Relato o discurso, elegido para contar una historia. Por lo tanto, el relato es el enunciado y el texto literario lo conforma el lenguaje. Narración o acto narrativo. Se refiere a las relaciones que existen entre el relato y la enunciación, el cual solo puede ser leído y analizado por las secuelas dejadas.
La narración comprende al lector y al narrador como productor final. Textos expositivos. Son aquellos que tienen como finalidad transmitir la información objetiva sobre determinado tema. Se los encuentra en las enciclopedias, libros de texto, de manualidades o monografías, como por ejemplo. Texto argumentativo. Es todo discurso en el que el autor intenta convencer, modificar o reforzar la opinión del oyente o del lector sobre su punto de vista, mediante justificaciones coherentes que sustentan su idea, como por ejemplo el anuncio de cigarrillos, una campaña electoral o una resolución judicial.